Sagitario nace con una chispa interior que arde como el fuego eterno del conocimiento y la libertad. Desde temprana edad, el alma sagitariana siente una inquietud que no puede ser contenida, el deseo de explorar, de comprender el sentido de la existencia, de expandir los límites de lo que otros consideran posible. Su crecimiento no es lineal ni predecible, sino una travesía audaz por los territorios del alma, de la mente y del mundo físico. Sagitario no se conforma con ser espectador de la vida, es un arquero que dispara flechas hacia el horizonte, sabiendo que en cada una de ellas viaja un anhelo profundo de verdad y expansión. Durante la juventud, Sagitario puede parecer un torbellino de entusiasmo e impulsividad. Su fuego lo empuja a probar, a arriesgar, a romper con las normas que otros siguen sin cuestionar. Puede tropezar más de una vez con su propia impaciencia o con una confianza desbordante, pero incluso en el error Sagitario haya una lección. A diferencia de otros signos, que temen equivocarse, él comprende pronto que cada experiencia, incluso las más duras, son maestras disfrazadas. Viaja, lee, conoce personas de diferentes culturas, se involucra en causas que lo trascienden. En ese primer tramo de la vida, su crecimiento se da a través del movimiento, del cambio, de la búsqueda constante. A medida que Sagitario madura, comienza a integrar el conocimiento adquirido. La necesidad de expansión no desaparece, pero se vuelve más profunda, más espiritual. Lo que antes era una carrera por vivir muchas cosas, ahora se convierte en una búsqueda por vivirlas con propósito. El arquero deja de disparar flechas al azar y empieza a afinar su puntería. Sus ideales se solidifican, su ética se vuelve guía y su sentido de justicia, faro para otros. Se convierte en un sabio viajero, en un maestro que inspira con su ejemplo y que no teme decir la verdad, incluso cuando incomoda. Sagitario aprende, con los años, a escuchar más allá de las palabras, a leer los signos del universo, a confiar en la intuición que se fortalece con cada paso recorrido. Encuentra poder en la fe, no como dogma, sino como experiencia viva. Desarrolla una filosofía propia, nacida de su andar, que transmite alegría, esperanza y una profunda comprensión del alma humana. Su fuego ya no quema, sino que calienta, guía, ilumina. El dolor también forma parte del viaje del centauro. Puede conocer la soledad del que se atreve a caminar caminos distintos, la decepción de confiar en quienes no comprendieron su visión, el cansancio de buscar constantemente algo que parece no llegar nunca. Pero incluso en los momentos más oscuros, Sagitario recuerda su misión. Su espíritu no se doblega. Se levanta con más sabiduría, con más compasión, con una risa que renace incluso entre las lágrimas. Porque sabe que todo es parte del viaje sagrado que lo lleva hacia una versión más elevada de sí mismo. En la madurez y la vejez, Sagitario alcanza su verdadero esplendor. No necesita moverse tanto como antes para sentirse libre, porque ha comprendido que la verdadera libertad es interior. Puede ser mentor, guía espiritual, viajero del alma. Su presencia irradia optimismo, visión, amplitud. Ha conquistado no el mundo, sino su interior, y desde ese centro es capaz de expandirse hacia los demás, sembrando semillas de esperanza, cuestionamientos que despiertan, y horizontes nuevos en las vidas que toca. Sagitario crece cuando sigue su verdad. Evoluciona cuando acepta que su camino no es común, pero sí profundamente necesario. Se eleva cuando encuentra un propósito mayor que sí mismo, cuando convierte su sabiduría en servicio, su fuego en inspiración. Y así, a lo largo de su vida, se convierte en un faro de luz y sentido, un explorador del alma que nos recuerda que siempre hay algo más allá por descubrir. Sagitario, en su viaje de evolución, no solo crece por lo que busca, sino también por lo que inspira sin darse cuenta. Es portador de una llama ancestral que conecta con el fuego de los dioses, con la sabiduría de los antiguos, con la verdad que trasciende las épocas. Su alma guarda un llamado cósmico a la expansión no solo del cuerpo o de la mente, sino del espíritu colectivo. Allí donde va, abre portales invisibles. Aunque muchas veces no lo vea, su presencia es catalizadora, provoca cambios, despierta conciencias, desafía lo establecido. Hay una energía cruda, primordial, que vive en él, una que no puede ser encasillada ni contenida. En lo profundo, Sagitario lleva una conexión con la profecía y la visión. Este signo, regido por Júpiter, el planeta de la grandeza, la justicia y el crecimiento, está destinado a ver más allá del velo. Posee un tercer ojo vibrante, una antena que capta la sincronicidad de los acontecimientos. A lo largo de su vida, esta capacidad profética se afina.
Lo que antes era solo corazonada o impulso, se transforma en una brújula certera. Puede prever lo que vendrá, sentir los cambios de época, adelantarse a los ciclos. Su mente no se limita a lo inmediato, navega los planos del tiempo, dialoga con el porvenir. Sagitario también vive una evolución en su manera de relacionarse con la verdad. En su juventud, su sinceridad puede ser brutal, como una flecha disparada sin mirar. Pero con el tiempo, aprende el arte de la palabra sabia, de la verdad que no destruye, sino que libera. Aprende que no todos están listos para ver lo que él ve, que hay momentos sagrados para decir lo que importa, y que el silencio puede ser un acto de profunda compasión. Así se convierte en un verdadero guardián del conocimiento, no solo sabe, sino que sabe cuándo y cómo compartir lo que sabe. Uno de los aspectos menos visibles pero más poderosos en la evolución de Sagitario es su transformación emocional. Aunque su energía natural lo impulsa a escapar del dolor, a elevarse por encima del drama, la vida lo lleva a mirar hacia adentro, a detener su paso y a evitar lo que duele. En este proceso, Sagitario descubre que su fuego también puede sanar. Aprende a quedarse, a amar sin condiciones, a enfrentar las sombras internas que evitó durante tanto tiempo. Esta etapa, profunda y transformadora, le otorga una empatía nueva, una capacidad de comprender sin juzgar, de acompañar sin dominar. La conexión de Sagitario con lo sagrado se intensifica con los años. Ya no le basta con conocer las filosofías del mundo, necesita experimentar lo divino en su vida diaria. Busca rituales, medita, se conecta con la naturaleza como un templo viviente. Encuentra a Dios en la risa, en el viento, en la mirada de un desconocido. Se vuelve un alquimista espiritual, uno que puede transformar la rutina en revelación, el dolor en propósito, el pasado en sabiduría. En esa conexión con lo eterno, Sagitario descubre su lugar en el gran diseño del universo. El llamado a enseñar, a compartir, a guiar, se vuelve cada vez más fuerte. No necesita una cátedra ni una tribuna, porque su vida misma se convierte en un mensaje. Inspira por su ejemplo, por su coherencia, por su constante evolución. Otros lo buscan para encontrar dirección, para recordar que hay un propósito más allá del caos cotidiano. Sagitario, en su fase más elevada, no predica desde la autoridad, sino desde la experiencia. Se vuelve humilde, no porque haya perdido su poder, sino porque ha reconocido su verdadera dimensión, un canal entre el cielo y la tierra. Su relación con la libertad también se transforma. Lo que antes fue rebeldía o fuga, se convierte en autodominio. Comprende que la libertad más alta no está en moverse sin ataduras, sino en elegir con conciencia. Se libera del ego, del juicio, del miedo a no ser comprendido. Y en esa libertad interior, se expande como nunca. Puede amar profundamente sin miedo a perderse, puede comprometerse sin sentir que se traiciona. Se convierte en un espíritu libre de verdad, uno que puede volar sin alas y caminar con firmeza en este mundo, dejando huellas que otros seguirán. Sagitario también despierta su conexión con el arte de contar historias. Es un guardián del mito, un narrador de verdades arquetípicas. Aprende a traducir sus vivencias en relatos que sanan, que inspiran, que elevan. Sabe que no todos los viajes son físicos, algunos se viven en la mente, en el alma, en la memoria. Por eso, con el tiempo, se convierte en el sabio que puede relatar el camino, no como una serie de hechos, sino como una odisea espiritual. Su voz lleva el eco de 1000 caminos recorridos, y en sus palabras arde la llama de la verdad universal. A lo largo de su vida, Sagitario también aprende a trabajar con la energía de los ciclos. No teme al cambio, sino que lo honra. Sabe cuándo es tiempo de sembrar y cuándo de cosechar, cuándo de partir y cuándo de quedarse. Aprende a leer los ritmos del cosmos y a moverse en armonía con ellos. Esta sintonía con lo cíclico le da poder, claridad y una profunda paz. No se aferra al pasado ni se angustia por el futuro, porque ha entendido que todo tiene su momento sagrado. En su máxima expresión, Sagitario no solo se convierte en un sabio, sino en un visionario. Uno que puede ver lo que otros no ven, que puede encender antorchas en medio de la oscuridad colectiva. Lleva en su interior un mapa estelar que guía a quienes han perdido el rumbo. Y lo hace sin imposición, sin orgullo, con la humildad de quien ha vivido, caído, amado, perdido y vuelto a levantarse con el alma más grande y el corazón más encendido. Así es la evolución de Sagitario, un ascenso continuo hacia su propia expansión, una danza entre la libertad y el compromiso, entre la verdad y la compasión, entre la búsqueda y el hallazgo.
Es un viaje heroico en el que se convierte no en alguien perfecto, sino en alguien profundamente real, íntegro, luminoso. Su legado no está en lo que posee, sino en lo que enciende en los demás. Porque donde está Sagitario, el horizonte se amplía, el alma se despierta y la vida misma se recuerda como una gran aventura sagrada. A lo largo de su existencia, Sagitario también atraviesa una transformación profunda en su relación con la soledad. Aunque desde fuera pueda parecer siempre rodeado de estímulos, personas y experiencias, hay en él una necesidad interior de retirarse, de reconectar con la fuente primordial. Esa necesidad no nace del aislamiento, sino de un impulso casi místico de reencontrarse con su voz interna, de escuchar el murmullo de su alma más allá del ruido del mundo. En ese espacio sagrado donde el silencio se vuelve revelación, Sagitario accede a verdades que no pueden ser aprendidas, solo recordadas. Aprende a no temer a su propio eco, y en esa intimidad con su esencia, se fortalece. Lo que en su juventud podía interpretarse como inquietud externa, en su madurez se transforma en la capacidad de estar consigo mismo, con plenitud, sin necesitar escapar de sí. El cuerpo de Sagitario, regido por la expansión jupiteriana, también vive una evolución paralela. En su juventud, a menudo desborda energía, moviéndose con rapidez, persiguiendo experiencias como quien colecciona paisajes y emociones. Pero con el paso de los años, aprende a habitar su cuerpo como un templo de sabiduría. Se vuelve más consciente de los ritmos biológicos, de la necesidad de integrar la vitalidad con la quietud. Descubre que el movimiento más revelador no siempre es hacia afuera, sino hacia adentro, hacia las memorias que el cuerpo guarda, hacia los símbolos que se inscriben en los músculos y en la respiración. En ese redescubrimiento, puede encontrar prácticas que unifican cuerpo y espíritu, el senderismo como meditación, la danza como oración, la alimentación como alquimia. El cuerpo ya no es solo un vehículo de exploración, sino un aliado en la expansión espiritual. En el corazón del arquero vive un impulso incansable de justicia, y este ideal también se transforma con el tiempo. Lo que inicialmente puede manifestarse como una lucha externa por causas nobles, con los años se convierte en una justicia interna, la capacidad de ser coherente consigo mismo, de tratarse con la misma nobleza que exige para el mundo. Aprende que la verdadera justicia empieza por dentro, que no puede sembrar luz si no ilumina primero sus propias sombras. A través de este trabajo, Sagitario afina su brújula moral. Ya no actúa solo por impulso o rebeldía, sino por convicción y profundidad. Se convierte en defensor de la verdad, pero también en protector de la diversidad, en quien comprende que hay muchas formas de llegar a la luz, y todas merecen respeto. Sagitario, como signo mutable de fuego, también vive una metamorfosis constante en su visión del éxito. En los primeros tramos de la vida, puede asociarlo a metas tangibles, viajes, logros académicos, independencia, reconocimiento. Pero a medida que avanza, esa visión se expande hacia niveles más sutiles y trascendentes. Empieza a medir el éxito por su capacidad de mantenerse fiel a su visión, por la calidad de las conexiones que establece, por la huella invisible que deja en los demás. Se desprende de la necesidad de demostrar, de competir, de impresionar, y se abraza a la alegría simple de vivir en armonía con su propósito. Entonces el éxito se convierte en un estado del alma, no en un resultado externo. En su recorrido, Sagitario también aprende a convivir con la dualidad. Su símbolo, el centauro, representa la fusión entre lo animal y lo divino, lo instintivo y lo elevado. Esta tensión interna lo acompaña toda la vida, y es una de sus más grandes maestras. Aprende a no reprimir su naturaleza salvaje, su fuego vital, pero tampoco a dejarse consumir por ella. Aprende a elevar lo terrenal y a enraizar lo celestial. Encuentra su mayor poder en la unión de estos mundos. No necesita elegir entre ser libre o ser sabio, entre gozar la vida o consagrarla al espíritu. Aprende a integrar. Esa alquimia es una conquista épica, que solo logra quien ha caminado los extremos y ha regresado al centro. Sagitario también se vincula profundamente con los ciclos del destino. Su vida está marcada por momentos claves de expansión que llegan como estallidos de sentido. Hay años que cambian el rumbo, encuentros que lo transforman, pérdidas que abren portales. Su destino no es ordinario ni predecible. Júpiter, su regente, le ofrece oportunidades únicas, giros inesperados, milagros disfrazados de caos. Pero estas bendiciones no siempre llegan con facilidad, muchas veces vienen después de atravesar grandes pruebas. Y es en esas pruebas donde Sagitario descubre su fe más profunda, no en lo externo,
sino en su propia capacidad de reinventarse, de confiar incluso cuando el camino se desdibuja. Su vida está guiada por una promesa espiritual que solo él puede descifrar, una promesa que lo empuja a avanzar incluso cuando no sabe hacia dónde. A lo largo de su recorrido, Sagitario también se convierte en un sanador. No necesariamente en el sentido tradicional, sino como alguien que transmite luz a través de su presencia, que alienta a otros a levantarse, a creer, a volver a soñar. Su fuego contagia. Tiene el don de reencender la chispa en los corazones apagados, de mostrar caminos donde otros solo ven muros. Su forma de sanar es generosa, expansiva, a veces silenciosa. No necesita saber que transformó a alguien, le basta con saber que vivió con autenticidad, que caminó su verdad. Desde ese lugar, Sagitario se convierte en medicina viva, en una antorcha que brilla incluso cuando todo parece oscurecerse. El legado de Sagitario no es estático ni limitado a una época. Su influencia trasciende su tiempo de vida, porque siembra en otros el impulso a buscar, a crecer, a elevarse. Es el signo de los puentes, el que une culturas, saberes, filosofías, almas. Su evolución personal no es solo suya, es parte de un plan mayor, donde su fuego contribuye a la expansión colectiva de la conciencia humana. Su vida es un himno a la esperanza, un canto a lo posible, una promesa de que el espíritu puede volar por encima de cualquier límite. Y así, en cada etapa, en cada giro del camino, Sagitario se acerca más a su esencia luminosa. Ya no necesita demostrar su grandeza porque se ha convertido en ella. No necesita correr tras el horizonte, porque lo ha integrado en su pecho. Vive como un sabio alegre, como un guerrero de la verdad, como un peregrino eterno. Y cuando su ciclo en esta tierra se complete, su espíritu no se apagará, sino que se elevará como una constelación más en el cielo, guiando a otros que, como él, buscan el fuego sagrado de la expansión sin fin. Sagitario, a lo largo de su travesía vital, también experimenta una evolución profunda en su conexión con el tiempo. En sus primeros años, lo vive como una carrera que debe ganar, como un campo de posibilidades inagotables por conquistar. El futuro es un imán que lo atrae con promesas de aventuras, logros y descubrimientos. Pero con la madurez, esa percepción se transforma. Sagitario aprende a ver el tiempo no como una línea recta, sino como una espiral sagrada, donde el pasado, el presente y el futuro coexisten en una danza cósmica. Comprende que no se trata de correr hacia adelante, sino de habitar el momento con totalidad, de expandirse hacia adentro mientras todo a su alrededor fluye. Este entendimiento le otorga un nuevo poder, el de no vivir apresurado, sino sintonizado con el ritmo perfecto del universo. En el silencio de los procesos más íntimos, Sagitario también despierta una sensibilidad hacia lo invisible que lo conduce a territorios místicos. Su alma está diseñada para cruzar umbrales, para ir más allá de lo evidente. Con el tiempo, su intuición se convierte en una herramienta refinada, un puente hacia otras realidades. Puede experimentar visiones, recibir mensajes a través de sueños, establecer un vínculo vivo con sus guías espirituales. Esta dimensión, que al principio puede parecerle ajena, termina por convertirse en un terreno familiar donde su espíritu se recarga y recibe dirección. Aprende a confiar en los símbolos, en las señales, en los susurros del universo que le hablan en clave. Lo que otros consideran coincidencia, él lo reconoce como oráculo. En esta etapa de su evolución, Sagitario ya no busca certezas mentales, sino revelaciones espirituales. Una de las grandes conquistas del signo del Centauro es la transmutación de su fuego interior. En su juventud, ese fuego puede consumir, impacientar, quemar etapas. Pero con el tiempo, Sagitario aprende a canalizarlo con sabiduría. Descubre que su fuego no solo es acción, sino también presencia, no solo es impulso, sino también guía. Se convierte en alquimista del entusiasmo, transformando el ardor juvenil en pasión madura. Este fuego lo impulsa a servir, a inspirar, a construir puentes entre mundos aparentemente opuestos. En vez de dispersarse, lo concentra. En vez de arder sin dirección, ilumina con propósito. Así, su fuego se vuelve sagrado, una llama que no se apaga ni se desvía, sino que permanece firme aún en las noches más oscuras del alma. La relación de Sagitario con el amor también se transforma profundamente a lo largo del tiempo. En sus comienzos, ama con una mezcla de intensidad y distancia, como quien quiere tocar el infinito pero teme ser contenido. Puede tener miedo a perder su libertad, a encadenarse a una vida previsible.
Pero al atravesar experiencias, vínculos, rupturas y reconciliaciones con su propia vulnerabilidad, Sagitario aprende que el verdadero amor no limita, sino que libera. Descubre que el amor auténtico es un viaje compartido hacia la expansión, no una jaula disfrazada de promesas. Cuando encuentra a alguien que respeta su esencia y crece junto a él sin intentar poseerlo, Sagitario ama con todo su ser. Su entrega es honesta, luminosa, generosa. Y en ese amor maduro, halla una nueva dimensión de sí mismo que no había explorado, un terreno fértil donde sembrar sueños comunes sin perder su identidad. También crece su vínculo con la tierra. Aunque su energía naturalmente tiende al cielo, al movimiento, a lo elevado, con el tiempo aprende a amar las raíces. Comprende que no puede volar sin un suelo firme, que no hay expansión sin anclaje. Cultiva un respeto profundo por la naturaleza, por los ciclos del planeta, por el equilibrio entre dar y recibir. Puede encontrar en la vida simple, en el contacto con lo orgánico, una forma de espiritualidad encarnada. Así como abraza el conocimiento abstracto, también honra el saber de las manos, de la tierra, de los elementos. Esta integración lo hace más completo, más sabio, más presente. Ya no necesita viajar al otro lado del mundo para sentir que está evolucionando, puede hacerlo sembrando un árbol, cuidando un fuego, escuchando el silencio de la noche. Sagitario también realiza un trabajo silencioso y transformador con su sombra. Si en los inicios de su vida tiende a enfocarse en lo positivo, en la promesa, en lo que brilla, con el tiempo se atreve a mirar aquello que evitó. Se enfrenta a sus contradicciones, a los rincones olvidados de su alma, a los lugares donde se oculta el miedo, la rabia o la tristeza. No lo hace desde la culpa, sino desde el coraje espiritual. Comprende que no puede expandirse verdaderamente sin abrazar todo lo que es. Y en ese acto de valentía, su fuego se purifica. Se vuelve más humano, más compasivo, más auténtico. Esta integración lo transforma en un faro de luz completa, no de perfección ilusoria, sino de profundidad real. Irradia verdad porque se ha encontrado a sí mismo más allá de las máscaras, y eso lo convierte en una presencia poderosa, en un espejo donde otros también pueden reconocerse. Su conexión con la comunidad también se fortalece con los años. Si bien Sagitario es naturalmente independiente, descubre que su viaje no está separado del de los demás. Aprende a colaborar, a compartir su visión, a unir fuerzas con otras almas que también buscan un mundo más amplio, más justo, más despierto. Puede liderar con humildad, enseñar sin imponer, guiar sin atar. Se convierte en un tejedor de redes invisibles, un impulsor de movimientos, un sembrador de ideas que germinan en distintas almas. En este rol, no busca reconocimiento, busca impacto real. Sabe que su tarea no es brillar solo, sino encender miles de antorchas que iluminen nuevos caminos. A medida que avanza su vida, Sagitario también establece un pacto con su destino. Ya no lo teme, ni lo rechaza, ni lo ignora. Lo honra como un mapa sagrado que solo él puede interpretar. Aprende a decir sí a lo que el universo le entrega, incluso cuando no lo comprende al instante. Cultiva una fe profunda, no ciega ni dogmática, sino lúcida y expansiva. Una fe que lo sostiene cuando todo se tambalea, que lo impulsa a seguir cuando todo parece perdido. Esa fe es su mayor tesoro, la llama inextinguible que lo mantiene en pie cuando otros se rinden. Y desde esa fe, Sagitario se eleva como un espíritu libre que ha comprendido que su verdadera expansión no depende de lo que logre, sino de lo que se atreva a ser. En el ocaso de su existencia terrenal, Sagitario no envejece, se convierte. Transforma cada arruga en un surco de sabiduría, cada cicatriz en una medalla invisible del alma. Su mirada sigue brillando con el fuego de la visión, su voz sigue pronunciando palabras que abren puertas. Su legado no se mide en años ni en bienes, sino en el impacto invisible que ha dejado en los corazones que tocó. Su viaje continúa más allá del tiempo, porque ha sembrado en los demás el impulso eterno de buscar, de soñar, de trascender. Se convierte en leyenda viva, en símbolo, en guía silencioso de las almas que aún caminan. Sagitario no muere, se transforma en horizonte. Sagitario, en su evolución a través de las décadas, también profundiza en su relación con el conocimiento no solo como búsqueda, sino como custodia sagrada. Si en su juventud absorbe información con voracidad, como quien tiene hambre de comprender el mundo, con el paso del tiempo se convierte en un guardián de sabidurías atemporales.
No se conforma con lo superficial ni con lo que la razón puede explicar, se adentra en corrientes antiguas, en mitologías olvidadas, en lenguajes simbólicos que conectan al ser humano con el misterio cósmico. Se vuelve alquimista del pensamiento, fusionando lo académico con lo esotérico, lo científico con lo místico, el logos con el mito. Su mente ya no es solo una flecha veloz, sino un templo que resguarda verdades que no envejecen. En este proceso, Sagitario también redefine su comprensión del liderazgo. Deja atrás la necesidad de ser el primero, de destacarse, de tener razón, y abraza un liderazgo más sutil y transformador, el del ejemplo vivido. Comprende que la verdadera autoridad nace de la coherencia interna, de la fidelidad a sus propios valores. Se convierte en líder sin querer serlo, en guía natural que no exige seguirlo, pero cuya dirección inspira. Tiene el don de activar lo mejor de cada ser que encuentra, de ver más allá de las máscaras y hablarle al alma directamente. Así, se transforma en una presencia catalizadora, una chispa que enciende revoluciones internas sin violencia, sin gritos, solo con la verdad de su fuego alineado. En la medida en que madura, también adquiere una relación más profunda con la vulnerabilidad. Si al principio puede mostrarse como invulnerable, siempre dispuesto a seguir adelante sin mirar atrás, con los años reconoce la fuerza oculta en el acto de detenerse y abrir el pecho. Aprende a compartir sus dudas, sus heridas, sus momentos de caída. Comprende que mostrarse humano no lo debilita, sino que lo engrandece. En esa apertura se vuelve más cercano, más real, más magnético. Ya no necesita demostrar fortaleza, porque su sola existencia se ha convertido en un testimonio de superación, en una epopeya interior que habla sin necesidad de palabras. En su conexión con el arte, Sagitario también encuentra un canal de expansión que trasciende lo literal. No importa si pinta, escribe, canta, danza o crea con el pensamiento, su arte es un portal, una invocación a lo sublime. Es capaz de expresar en formas tangibles lo que otros solo intuyen. Su creatividad se convierte en antídoto contra el desencanto, en medicina para los corazones dormidos. A través del arte, su alma galopa sin límites, como si cada obra fuera una flecha lanzada hacia los reinos del espíritu. Lo artístico en él no es una actividad, es una forma de vivir, una manera de nombrar lo innombrable, de eternizar lo efímero. El encuentro con la muerte, como arquetipo y como realidad inevitable, también marca un momento de gran transformación para Sagitario. No la ve con temor, sino con la curiosidad sagrada del que sabe que hay vida más allá de lo visible. Encarar su propia finitud no le provoca angustia, sino una renovada pasión por el presente. Cada instante se vuelve un altar, cada experiencia una iniciación. La muerte se convierte para él en una aliada silenciosa que le recuerda que todo lo que importa es ser verdadero, ser libre, ser íntegro. Esta visión lo lleva a vivir con una intensidad templada por la sabiduría, con una alegría que no niega la tristeza, pero la trasciende con esperanza. En los vínculos familiares, Sagitario también experimenta una alquimia interna que lo lleva de la independencia a la pertenencia elegida. Si al principio puede haber distancias, búsquedas solitarias o caminos alejados de sus raíces, con el tiempo el centauro aprende a reconciliar sus orígenes con su espíritu libre. Honra a quienes vinieron antes, incluso si sus caminos fueron distintos. Comprende que no necesita romper con el pasado para avanzar, sino integrarlo como parte del fuego que lo impulsa. Puede convertirse en puente entre generaciones, entre ideologías, entre formas opuestas de ver el mundo. En esa función, Sagitario se vuelve portador de unidad, sembrador de reconciliación, sembrador de entendimiento más allá de las diferencias. El humor es otro de sus poderes sagrados, y a medida que envejece, lo eleva a la categoría de herramienta espiritual. Su risa no es burla ni evasión, sino liberación. Tiene el don de relativizar el drama, de encontrar luz incluso en la sombra. Su humor conecta con lo divino, porque revela la fugacidad de las cosas sin resignarse a la tristeza. Reír para Sagitario no es negar el dolor, sino ponerlo en perspectiva, disolver el ego, soltar el control. Se vuelve un maestro del arte de vivir ligero sin ser superficial, de avanzar sin cargar pesos innecesarios. Con su presencia, enseña que la alegría no es ingenuidad, sino una forma de sabiduría. La risa, como el fuego, purifica. En su contacto con el mundo natural, Sagitario experimenta revelaciones profundas. La montaña, el desierto, el mar, el cielo estrellado, todos se convierten en templos vivos donde conversa con lo divino. El viento le susurra respuestas, los árboles le transmiten fuerza, los astros le dan dirección.
La naturaleza no es escenario, es maestra. Aprende a leerla, a sentirla, a venerarla. Esta relación lo despierta a una conciencia ecológica profunda, no como moda ni deber, sino como amor visceral por la vida. Se convierte en defensor de la tierra, en voz de lo que no habla, en protector de lo que aún no nace. Así, su espíritu de fuego se une al pulso de la creación, y su lucha se vuelve cósmica. Al final de su recorrido, Sagitario no se define por lo que acumuló, sino por lo que expandió en los demás. Su legado no cabe en listas ni biografías, vibra en los corazones que ayudó a despertar, en las ideas que plantó como semillas, en los caminos que abrió sin esperar recompensa. Es un viajero del alma que dejó huellas en el viento, un sabio andariego que nunca se quedó en un solo lugar porque entendió que el mundo entero era su hogar. Y así, en el silencio del crepúsculo, cuando su fuego parece apagarse en el plano visible, se eleva como una antorcha en otras dimensiones. Ya no necesita cuerpo para ser presencia. Vive en cada ser que busca con fe, en cada alma que se atreve a salir del mapa, en cada corazón que dice sí al llamado de lo imposible. Porque Sagitario no pertenece al pasado, Sagitario es futuro en marcha, llama eterna que arde más allá del tiempo. Sagitario, a medida que avanza en su viaje de vida, también se ve llamado a realizar una integración entre su mundo interior y el mundo externo, entre la contemplación filosófica y la acción concreta. A lo largo de sus experiencias, descubre que no basta con soñar grandes ideas ni con recorrer múltiples caminos si esas visiones no descienden al plano de lo tangible. Su evolución lo impulsa a convertirse en un constructor de puentes entre la inspiración y la realidad, un tejedor de propósitos elevados que se encarnan en actos, en proyectos, en movimientos que impactan. Ya no se conforma con la utopía, la convierte en una brújula para transformar lo ordinario en extraordinario. Ese tránsito de lo abstracto a lo aplicable se convierte en una revolución interna donde su fuego encuentra tierra y su idealismo se vuelve acción sabia. En esta fase de su evolución, Sagitario también desarrolla un vínculo más profundo con la voz, no solo como expresión hablada, sino como canal de verdad. Su palabra se convierte en un instrumento de poder consciente. Habla para despertar, para sanar, para abrir horizontes en los demás. Aprende a nombrar con precisión, a declarar con intención, a inspirar con autenticidad. Su verbo ya no es solo entusiasmo, sino revelación. Se vuelve maestro del arte de comunicar sin manipular, de decir sin herir, de enseñar sin imponer. En este dominio de la expresión se convierte en faro para otros buscadores que encuentran en sus palabras la fuerza para creer, para soltar, para avanzar. Su voz es fuego que guía sin quemar. El tiempo también le otorga un dominio más hondo de la energía. Sagitario, al ser regido por Júpiter, maneja un caudal vital inmenso que en sus años jóvenes puede ser disperso o incontrolado. Pero con el paso del tiempo, aprende a gestionar ese caudal con precisión alquímica. No gasta su fuego en batallas inútiles, no reparte su energía sin conciencia. Selecciona sus causas, cuida su presencia, protege su templo interior. Aprende a decir no, a retirarse, a recuperar fuerza en el silencio. En esta maestría energética encuentra el verdadero poder, el de ser fuente inagotable sin agotarse, el de encender sin vaciarse, el de estar presente sin diluirse. Se convierte en un guardián de su vitalidad, porque ha comprendido que su fuego no es para cualquier cosa, sino para aquello que eleva. En su proceso evolutivo también despierta una conciencia cósmica. Ya no se siente ciudadano de una nación, sino del universo. Sus ideas trascienden fronteras, sus sueños no reconocen límites impuestos por culturas, idiomas o sistemas. Vive con una visión planetaria, y en muchos casos, cósmica. Es capaz de sentir las corrientes energéticas que mueven a la humanidad, de intuir los ciclos colectivos que están gestándose, de participar en la gran danza de los tiempos sin perder su individualidad. Esta expansión de conciencia lo convierte en un visionario, alguien que percibe lo que viene antes de que llegue, alguien que prepara el camino para las generaciones futuras. Su sabiduría ya no es solo personal, es un legado colectivo que deja impreso en cada alma que cruza su sendero. Con el tiempo, Sagitario también se vuelve más ritualista, no desde la repetición vacía, sino desde la conexión profunda con lo sagrado. Aprende a honrar los ciclos, los portales del año, los ritmos internos. Celebra el fuego, la luna, el cambio de estación, el nacimiento de una idea. Sus rituales no son dogmáticos, sino vivos, adaptables, vibrantes. A través de ellos, Sagitario fortalece su vínculo con lo divino, con lo ancestral, con lo eterno.
Se convierte en guardián del fuego ritual, en chamán de su propia vida, en sacerdote de la expansión interior. En este terreno, su espíritu arde con una intensidad renovada, porque reconoce que cada momento puede ser sagrado si se lo honra desde la conciencia. Otro aspecto clave de su evolución es la relación con el cuerpo. Si bien al principio puede verlo como vehículo para la aventura, como instrumento que lo acompaña sin darle demasiada atención, con los años descubre que su cuerpo es un oráculo, un templo, una brújula sutil que le habla. Aprende a escucharlo, a cuidarlo, a habitarlo con reverencia. Ya no lo fuerza sin medida ni lo exige como si fuera indestructible. Lo honra como un aliado sabio que le revela el estado de su alma. El ejercicio, la alimentación, el descanso y el gozo se vuelven actos de alineación espiritual. En esta etapa, Sagitario se vuelve más vital, más presente, más íntegro, porque ha unido su fuego interno con el templo que lo contiene. El encuentro con la soledad se convierte también en un territorio de expansión. Al principio, puede evitarla buscando siempre estímulos, movimiento, compañía. Pero con el paso de los años, descubre que la soledad no es vacío, sino espacio sagrado. Aprende a disfrutar del silencio, de su propia voz interna, del diálogo con el universo que solo se revela cuando no hay ruido. En la soledad encuentra revelaciones, renacimientos, conexiones con dimensiones que estaban veladas. Ya no le teme al vacío, porque sabe que de él brota la creación. Se vuelve amigo de sí mismo, compañero fiel de su alma, y desde esa relación sagrada con su interior, puede acompañar mejor a otros. Porque ha aprendido que quien se conoce en soledad, se vuelve guía en cualquier multitud. La madurez también lo lleva a explorar la gratitud como una forma de magia diaria. Comprende que agradecer no es solo cortesía, sino invocación. Agradece por lo que fue, por lo que es y por lo que será. Agradece incluso lo difícil, porque ha aprendido que toda sombra contenía una llama esperando ser revelada. Esta actitud lo convierte en un imán de bendiciones, en un generador de abundancia espiritual. La gratitud lo eleva por encima de las circunstancias, lo conecta con la red invisible de dones que siempre lo ha sostenido. Se convierte en alguien que, sin importar las tormentas, sabe mirar el cielo y decir gracias. Esa es su grandeza, la capacidad de ver lo divino en lo cotidiano, lo milagroso en lo simple, lo eterno en cada paso del presente. Así, a lo largo de su vida, Sagitario se convierte en un mapa viviente de expansión consciente. No es simplemente un viajero, es un peregrino del alma. No es solo un maestro, es un sembrador de horizontes. No es solo un sabio, es una antorcha viva que ilumina sin quemar, que guía sin atar, que enciende sin exigir. Su fuego no es efímero, es eterno. Porque Sagitario no nace para quedarse, nace para volar. No para repetir, sino para descubrir. No para vivir en lo seguro, sino para encarnar lo posible. Su viaje no tiene final, porque ha comprendido que su alma no pertenece al tiempo, sino a la expansión perpetua del universo. Y mientras haya un nuevo amanecer, habrá un Sagitario despertando en algún rincón del mundo, dispuesto a cruzar la siguiente frontera.